Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto a través de la internet. Hoy nos acompaña el gran Di Stefano, que en México fue tan querido durante tantos años, este gran tenor italiano. Fíjense que la inflación no da tregua. En la primera quincena del año creció 0,46% y nos habían prometido que no habría en este caso un enero amargo. Pues resulta que sí tenemos la famosa cuesta, 7,94 los precios arriba. El canciller propone en CELAC la creación de una agencia latinoamericana de medicamentos. Ya está publicada la Declaración de Buenos Aires, contiene pues muchísimos elementos tradicionales, contextuales. En un momento más revisaremos el tema. Quizá uno de los puntos fundamentales lo subrayaron tanto Boric como el presidente López Obrador a la distancia. Les dijo, los quiero mucho, pero a la distancia. Ustedes en Buenos Aires, yo en México. Hablamos sobre la situación en el Perú. En un momento más iremos sobre el particular. Sergio Villarreal el Grande declara por segundo día en el juicio de García Luna allá en Nueva York. Por supuesto, en un momento más platicaremos con los expertos sobre el particular y profundizaremos en esta importante noticia. Mara Lezama, gobernadora de Querétaro, dice que trabaja en la definición de reglas de operación de Uber en Cancún tras la reunión que tuvo con el presidente de la República. También los taxis rebota en Palacio Nacional. Usted imagínese. Le comento que, bueno, pues ante la indignación nacional que ha generado la decisión de un juez, permanecerá en prisión el agresor de la saxofonista María Elena Ríos. Bloque de contención presentará mañana acción de inconstitucionalidad contra el Plan B. El INE difunde las consecuencias que tendría el Plan B en el sistema electoral. Podría ser ciertamente devastador. Hace un ratito platicaba con el coordinador Mier, me adelantaba que todos los suspirantes, incluso ahora va a girar una invitación a Ricardo Monreal, estarán en su plenaria. Serán sesiones de 1 hora y en principio serán públicas, a menos que ellos opinen lo contrario. El INE aprueba medidas cautelares contra Mario Delgado por contratar futbolistas para promover su imagen. Denuncia el PRD al secretario de Gobernación y a la jefa de gobierno ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña. Técnicos acoplaron el vagón de un tren de la línea 6 del metro durante la madrugada del martes, en que no se descarriló. Bueno, pasó algo que en principio es atípico, pero ya lo atípico se ha vuelto típico en este país. Familiares de personas desaparecidas en Michoacán se manifestaron hoy en Palacio Nacional. Hoy se dio a conocer el tema de las defunciones. Seguimos muriendo por problemas cardíacos, diabetes y los tumores. Los jóvenes mueren por, en este caso, homicidios y accidentes. Me escribe Salomón Chertorivsky, me dice que en la nueva legislación el tema de la seguridad vial está efectivamente, bueno, pues en la nueva ley seguridad vial, la primera en la historia, está prohibido hablar y mandar textos mientras se conduce. Ojalá las autoridades, empezando por las de la capital de la República, se tomaran efectivamente en serio esto. Por cierto, Salomón Chertorivsky, aprovecho para no solamente felicitarlo, sino participarle a usted que Ucrania lo ha condecorado por el enorme trabajo que ha hecho efectivamente por la paz en aquel país y acercarlos a ambos. Bueno, pues platicaremos del tema. El día de hoy la paz adquiere una enorme relevancia porque Francia y Alemania recuerdan 60 años de cooperar y la importancia que tiene la paz. Hoy los dos embajadores publican un texto en La Jornada sobre el tema. Pausa, volvemos. 60 años Francia y Alemania sellaron su reconciliación durante pues prácticamente un siglo. Las franco-prusianas, Primera Guerra y Segunda, estuvieron combatiendo un montón de prejuicios, un montón, por supuesto, de actitudes agresivas. Llevó a esos dos países a confrontarse durante todo ese periodo. 60 años sellaron su reconciliación y su compromiso con la paz mundial, con la firma del Tratado del Elíseo del 22 de enero de 1963, cerrando así una página dolorosa de su historia. Muy interesante ver cómo esta reconciliación, que parecía absolutamente improbable,
ha dado paso pues a una de las, en este caso, construcciones supranacionales más importantes que la Unión Europea. Dicen los dos embajadores, Azzurrian de Francia y el embajador Wolfgang Dold de Alemania, que ellos están absolutamente persuadidos de que la paz puede y debe ser el único camino hacia el futuro. Luego que los pueblos hayan vivido y sufrido la guerra demasiadas veces, este concepto es hoy la base de la convivencia europea, una convicción fundamental que fue reafirmada recientemente con el Tratado de Aquisgrán. Europa, que como usted sabe está en un camino de una mayor integración, sigue teniendo en este caso el propósito de mantener unidas ese ángulo, ese eje fundamental que es la articulación de Europa, la relación franco-alemana. Siguen apostando, dice, por un futuro social inclusivo y pacífico, siguiendo la ruta trazada por los autores del Tratado del Elíseo. Esta ruta, dice, eligió una gran mayoría de los países del mundo, entre ellos en México. Hoy franceses y alemanes deseamos que la ruta que emprendimos juntos, con la que sellamos nuestra amistad, esté también abierta a los pueblos que aspiran a la libertad, a la democracia, incluso a la Ucrania soberana. Esto es lo que dicen el embajador Azzurrian y el embajador Dold. Ángela González, te saludo. Llegó el turno para la defensa de Genaro García Luna, encabezada por César de Castro, para cuestionar al primer testigo de la Fiscalía, el ex policía federal Sergio Villarreal Barragán el Grande, en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad de México. Durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó presentar al testigo como alguien mentiroso y violento. En un pasaje clave de la audiencia, Villarreal afirmó no recordar si su jefe Arturo Beltrán Leiva había cometido asesinatos, pero minutos después, Villarreal recordó detalladamente cuando vio que Beltrán Leiva dio muerte a 2 mujeres. De Castro también lo cuestionó sobre los asesinatos ordenados a miembros de la Policía Federal y enemigos de carteles rivales y si Villarreal era conocido por decapitar a sus víctimas, a lo que respondió que desconocía de su fama, pero reconoció que sí le temían. De Castro dio a entender que Villarreal goza de un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le permitió evitar una larga sentencia de cárcel, lo cual condiciona su testimonio contra García Luna. Además, alegó que Villarreal no posee grabaciones ni filmaciones que sustenten su versión. La Fiscalía retomó preguntas finales y con esto terminó Villarreal en el estrado. Tirso Martínez Sánchez es el segundo testigo cooperante de los Estados Unidos en ser llamado a declarar en este juicio. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Radio Fórmula. Gracias. Y bueno, pues el presidente ha mostrado tal interés en este caso el juicio de García Luna, que ya le pidió a su vocero que esté informando sobre el particular. Leyó un artículo de La Jornada, está muy preocupado porque todo el mundo siga puntualmente ese caso. Nosotros en un momento más platicaremos con Guadalupe Correa y voy a ir con mi compañera Sara Pablo. Antes, una fe de ratas, acabo de decir la gobernadora Mara Lezama de Querétaro, me falló una Q, la Q es Quintana Roo. Usted disculpe, y el gobernador Curi también, pero bueno, para darle un poquito de humor al asunto, vamos a escuchar lo que le pasó hoy al presidente Fernández, que se equivocó de cumbre, creyó que estaba en Los Ángeles y resulta que estaba inaugurando en este caso en Buenos Aires la cumbre de CELAC. A mí me acaba de pasar, o sea, le pasa a cualquiera, pero bueno, una sonrisa y disculpa a todo mundo, el presidente Fernández. Ahora debo dar un golpe con este martillo y dar por inaugurada la sesión, con lo cual dejo así inaugurada la Cumbre de las Américas. De la CELAC, perdón, de la CELAC. Entonces corrigió rápidamente, yo tardé un poquito más, pero bueno, yo no soy presidente. Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, en un mensaje grabado, el cual fue transmitido durante esta 7ª cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se celebra en Buenos Aires. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso suscribir un pronunciamiento conjunto para condenar la represión en Perú y pedir la libertad del presidente depuesto Pedro Castillo. Ya por la mañana en su conferencia el presidente había justificado su ausencia de esta cumbre al señalar que tenía ya compromisos, mucho trabajo, que tenía que estar en la supervisión del Tren Maya, donde acudió el fin de semana y que no había podido acudir por esto. En el video de 8 minutos realizado en los jardines de Palacio Nacional, el Ejecutivo expresó su solidaridad
con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y condenó el intento de golpe de Estado. Además, hizo un llamado a la unidad latinoamericana. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. Y bueno, pues el presidente López Obrador, después de su conferencia mañanera, tuvo un encuentro con gobernadores para ver temas relacionados con la infraestructura en cada una de las entidades. Estuvo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien informó que ante este conflicto derivado de un fallo de la Corte, dijo que permite la operación de Uber en Cancún, se trabaja con los demás niveles de gobierno para definir las reglas de operación con el fin de que haya orden. La mandataria estatal reconoció que los bloqueos, el acoso, las agresiones contra turistas, por supuesto, han afectado la imagen de este centro vacacional como es Cancún, de este centro turístico, por lo que hay diálogo, pero no se debe permitir que afecten las vías de comunicación. Informó que analizan ya las consecuencias de estos actos violentos por parte de taxistas. En el estado y particularmente en Cancún, ¿qué se va a hacer? Se está trabajando en materia de las reglas de operación. Como saben, hay un fallo de la Corte y bueno, pues el día de ayer se trabajó de la mano con las autoridades federales, los 3 órdenes de gobierno, para que exista un orden en el estado y específicamente en el municipio de Benito Juárez, como debe de ser. Siempre sí, estamos trabajando, hay un diálogo permanente. Lo que hicimos ayer fue justamente eso, trabajar todos de la mano en torno a siempre prevalecer el diálogo, pero no permitir que se afecten las vías en materia. ¿Generó alerta de parte de Estados Unidos? Sí, esa alerta se generó el día de antier, es una alerta temporal ante la situación de la turista norteamericana, y estamos en contacto, en constante comunicación con la embajada y con la cónsul de Estados Unidos. Pues parte de las actividades de hoy del presidente López Obrador, Leonardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ya escuchó usted, el presidente de la República grabó este video diciendo que él aprobaba prácticamente todo lo que dispusieran allá en este caso en Buenos Aires. Es una declaración de 111 puntos que tiene hasta Puerto Rico, ¿no? El tema de la descolonización, que si a Cuba la sacan de la lista de los países que patrocinan el terrorismo internacional, por supuesto algunas notas sobre las Malvinas, está el tema de Haití, diálogo con socios extrarregionales, interesante. Dice, nos congratulamos los avances logrados en materia de profundización del diálogo con la Unión Europea, la India, Unión Africana y ASEAN. Valoramos mucho el plan de acción también, CELAC China, la realización de reuniones especializadas, varias de ellas a nivel, por supuesto, ministerial. Hay otros temas que se abordan en este caso, en esta amplísima declaración de Buenos Aires, la integridad pública, prevención y lucha contra la corrupción, la cooperación en materia espacial y nuclear, a que México le ha dado gran vigor durante su presidencia. México impulsó mucho esto, cooperación entre academias diplomáticas. Fíjese que el otro día tuve la fortuna de ser invitado a la Academia Diplomática Mexicana y celebro que haya, en este caso, integrantes de distintos países latinoamericanos y del Caribe participando en los cursos, en la formación de nuestros diplomáticos. Veo que se le da mucha fuerza a este tema. Esperaba yo una declaración más profunda en materia de cambio del paradigma de drogas. Ya ve que este es un asunto que Petro ha metido con fuerza a la discusión continental, bueno, no solo continental, incluso global. Usted recuerda probablemente que lo llevó a Naciones Unidas, fue parte de su discurso ante la Asamblea el pasado mes de septiembre, a finales del año anterior. Hay, por supuesto, una mención, sin embargo, no con la contundencia que uno esperaría. El tema de las drogas sigue siendo un asunto, la forma de enfrentar las drogas, un asunto que genera
pues muchísimo desgaste en América Latina, que le digo, vidas humanas y una enorme confrontación frente al paradigma prohibicionista, pero no me extiendo en el asunto porque me dicen que tengo ya a mi compañera Guadalupe Correa. Usted lo sabe, ella es profesora asociada de la Universidad George Mason allá en los Estados Unidos. Guadalupe, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy contenta de estar aquí. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Pues, ¿cómo estás viendo el desarrollo, los primeros días del juicio García Luna? Tú eres una gran conocedora del expediente, has publicado con Tony Payán un libro y tú misma has publicado muchos artículos sobre el caso. ¿Tu punto de vista? Sí, mira, no me sorprende lo que está sucediendo, las declaraciones de testigos protegidos, de testigos cooperantes del Departamento de Justicia, eso nos lo esperábamos. Sí, definitivamente, yo escribí con Tony Payán un libro titulado Las 5 vidas de Genaro García Luna, publicado por el Colegio de México y con prólogo de Sergio Aguayo Quesada, quien apoyó este proyecto. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con Genaro García Luna antes de que obviamente fuera trasladado a una cárcel de máxima seguridad en un tiempo muy diferente. Obviamente este juicio se esperaba que tuviera la presencia de importantes capos de la droga, ex capos de la droga que ahorita son testigos cooperantes o protegidos y que iban a decir obviamente lo que tenían que decir, inculpar a Genaro García Luna, pero bueno, en este momento vemos que Genaro García Luna es el gran villano, pero nos faltan pruebas materiales. Creo que, y confío en que el Departamento de Justicia, los fiscales estadounidenses que llevan el caso, que han trabajado todos estos años en organizar todas las supuestas evidencias que tienen contra Genaro García Luna, pues nos presenten las pruebas materiales que sustenten los dichos de criminales confesos que han mentido, que han asesinado, que han traficado droga y que en este momento pues están, como dice la defensa de Genaro García Luna, pues negociando una sentencia menor, ¿no? Entonces, bueno, nos enteramos de varias cosas. Sí, Genaro García Luna en el banquillo de los acusados, el malo de la historia, el villano que lo ha podido hacer todo, que ha hecho todos los negocios con más carteles de los que nos esperábamos, pero bueno, queremos ver esas pruebas materiales, sería muy importante porque es un juicio importantísimo. Estamos hablando del hombre fuerte de la seguridad en México durante el periodo 2006-2012, donde el presidente que declaró una guerra contra las drogas, colaborando de manera muy cercana con los Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida, pues bueno, es un juicio realmente histórico en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esperamos esas pruebas materiales. Sí. Para muchos, igual que el juicio al Chapo Guzmán, pero en ese caso era un delincuente, en este caso puede ser efectivamente un delincuente, pero fue también autoridad. Es si vamos a aprender más de la forma en que el narcotráfico funciona en connivencia con autoridades de los Estados Unidos, porque una de las cosas que más se pregunta a la gente aquí, tú conoces muy bien el expediente, es ¿qué ocurrió durante todo el tiempo que fue secretario y 7 años después de que dejara el cargo? Entonces los Estados Unidos les empezó a preocupar el caso García Luna. Guadalupe. Exactamente, esto nos sorprende porque no nada más trabajaron mano a mano con Genaro García Luna, en particular 2 agencias, la DEA y el FBI, que eran las contrapartes de Genaro García Luna en la lucha antinarcóticos bajo la iniciativa Mérida, colaboraron con él de forma cercana, él operó la estrategia Kingpin de una forma espectacular. Recordemos los diferentes operativos mediáticos, las drogas, las armas que se decomisaban y bueno, Estados Unidos tenía aparente información pero no tenía ninguna prueba y continuaron así. Inclusive se le da a Genaro García Luna en un proceso que hay investigación, que te tiene que dar bastante información para tener una residencia permanente, es decir, una green card. Él obtuvo la green card, no solo eso, estudió una maestría en el estado de Florida, también él tuvo la visa esta que llaman Einstein, ¿no? Bueno, sé que tuvo una, creo que fue ese el camino que él tuvo para tener esa residencia permanente
pero también, además de tener una residencia permanente, por una cuestión de méritos propios, no de un trabajo que le diera, porque él finalmente fue un emprendedor. Él fundó OGLAC, que fue una consultoría, exactamente. Entonces él tuvo que tener un camino de una persona que era extraordinaria para los Estados Unidos. Y bueno, no nada más eso, tuvo una green card y además avanzó en el proceso de la naturalización. Estaba a punto de convertirse en un ciudadano estadounidense, y no nada más eso, tenía socios que trabajaron en agencias, inclusive de inteligencia. José Rodríguez, de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, un exagente de los Estados Unidos. Él nos comentó eso cuando tuvimos la oportunidad, mi colega Tony Payán y yo, de hablar con él en el año 2017 y pasar con él 3 días donde nos contó cuáles fueron sus antecedentes, su trayectoria, y nos explicó cómo veía él la seguridad en el país. Llama mucho la atención que tuvo tanto juego en Estados Unidos y realmente Estados Unidos lo arropó, y de repente, años después, decidieron arrestarlo, y ahora él está en un juicio en el cual pues tenemos testigos protegidos. Como dije antes, espero que tengamos el acceso a estas pruebas materiales que lo inculpen, como fotografías, videos, emails, comunicaciones. Creo que si es un hombre tan malo, si realmente ha tenido relación con tantos grupos del crimen organizado, con tantas operaciones, vamos a ver bastantes de estas cuestiones, ¿no? De hecho, por eso también se retrasó el juicio, para poner en orden, aparentemente, todas estas cientos de pruebas que 3 años tardaron en poner en orden eso, ¿eh? Exactamente. Bueno, primero se retrasó por el tema del COVID, después creo que hubo un evento donde había los reporteros hacían mucho ruido, y en las posteriores ocasiones que se retrasó el juicio, tengo entendido lo que yo he verificado, guardado, es que fue exactamente para poner en orden las múltiples pruebas en contra de Genaro García Luna, que esperemos ver en estos días que vienen, ¿no? Que se va a dar el juicio. Pues Guadalupe, te agradezco muchísimo el tiempo que ha estado, doctora, esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, agradezco mucho, Leonardo, la oportunidad. Muy buenas noches, y bueno, muchos saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Cuídate mucho, la doctora Guadalupe Correa, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, pues sigo, por supuesto, la crónica que ha publicado Arturo Ángel sobre este juicio. Está en su Twitter, pendiente también de lo que publica Penilei, que también está en aquella parte del mundo, reportando, siguiendo puntualmente lo que en este caso ocurre en el juicio de García Luna. Y bueno, pues todo el mundo está esperando enterarnos más de cómo opera el narcotráfico en Estados Unidos, y por supuesto no perder de vista lo que ya le platicaba el día de ayer. Hoy lo platiqué también con Tony Payán en la mañana. Recuerde que este juicio es contra García Luna, es contra el sistema, pero es también contra México. O sea, el que está sentado ahí es una autoridad mexicana, y para el norteamericano promedio, esto de que López Obrador quiera hacer polvo a Felipe Calderón es un tema que nos siguen. Eso lo seguimos aquí, y aquí tendrá un impacto muy fuerte. Por cierto, le recomiendo una conversación que tuve con Sergio Aguayo, el que prologó el libro de Payán y Correa. Está en las redes sociales en estos momentos en YouTube. Le preguntaba también eso a Sergio. Bueno, para México el tema es muy delicado, porque no solo van a señalar a García Luna, van a señalar pues todo el sistema judicial. Hoy se preguntaba el maestro Zárate, creo que tiene toda la razón, y empiezan señalamientos a militares. ¿Qué van a decir? ¿Que solo es García Luna y no los militares? Bueno, pues ahí hay un tema muy delicado, y habrá que ver si el caso está bien montado o es la cochambre que presentaron con el caso de el general Cienfuegos, que fue realmente una cosa detestable, una serie de acusaciones ahí genéricas de narcos de segundo nivel, que se les ocurrió decir que ellos veían en este caso al general, y a partir de ahí construir una acusación. Veremos si está bien montada. También se le está jugando la credibilidad los Estados Unidos. Ahora mi compañera Edna Jaime, ella, usted lo sabe, es la directora de México Evalúa. Mi querida Edna, buenas noches. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Edna? Cuéntanos. Leonardo, mira, el viernes pasado ya platicábamos
sobre lo costoso que es como la ausencia del fiscal. No saber si todavía está en funciones, si hay un encargado de despacho, sus condiciones de salud, y que deberíamos saberlo. Fíjate que está cumpliendo 4 años al frente de la Fiscalía, y me gustaría ahondar un poco más sobre aquel comentario que te hice, ahora con un poco más de datos. Mis colegas en México Evalúa, Cristel Rosales y Alejandra Hernández, pues escribieron un artículo que se publica mañana en nuestra página sobre estos 4 años, Leonardo, haciendo una reflexión de qué es la Fiscalía hoy respecto a cómo la tomó el fiscal. Y lo que, mira, voy a hacer un juicio fuerte, voy a hacer una afirmación fuerte, pero es una procuraduría, no es una Fiscalía renovada, es la vieja Procuraduría venida menos. Leonardo, hay unos datos fuertes. Es una fiscalía, te voy a decir, que investiga menos, que abre menos investigaciones que en el pasado. Y tú sabes que no es que el volumen del delito y las infracciones a la ley en el ámbito federal hayan disminuido, simplemente abre menos investigaciones. En el 2019, cuando entras fiscal, habría 112.917 investigaciones anuales, un promedio diario de 309. Ahorita estamos en 77.000. Es un montón, pero de ese tamaño es el volumen de la actividad delictiva en el país, pero se está investigando menos, Leonardo. Pero también se está resolviendo menos que en el pasado. Es grave porque, pues tú sabes que nunca hemos tenido una cifra que presumir. Hemos tenido niveles de impunidad del 95%, pero ahorita tenemos niveles de impunidad en el ámbito federal todavía mayores. Estamos en un 96%. Y para seguir desagregando cifras, decirte que el 47.2 investigaciones, de las investigaciones abiertas, esto es en el 2021, con datos del INEGI, 47.2 reciben algún tipo de determinación. Recibir algún tipo de determinación es que reciben algún tipo de salida. El resto se queda atorado en la tubería procesal de la Fiscalía. Pero de estos que si reciben una determinación, 76% es ejercicio, no ejercicio de acción penal, 12% archivo temporal y 7% incompetencia. Solamente 3% de los casos, 3.9% de los casos, recibe una respuesta de judicialización con sentencia. Es bajísimo, Leonardo. Sí. Es que nada más 4% de lo que se investiga se judicialice, recibe una sentencia, es un número muy bajo. O sea, yo te puedo decir, si cerráramos la Fiscalía, pues nos quedaríamos sin ese 4%. Casi igual, pero sí. Pero el resto de los delitos se quedarían igual. Entonces, pues no hay un cambio sustantivo. No hay lo que esperábamos respecto a la transición de la Fiscalía. Y te digo, la impunidad en delitos federales está pues en niveles más altos que en el pasado. Más altos por lo menos de cuando el fiscal recibió a la entonces Procuraduría, que estaba por iniciar un proceso de transición. Y otro dato bien interesante, a mí me parece demoledor, es que los casos que imputan, 94% de las personas imputadas, por ejemplo, en casos de delitos federales contra la salud, son en flagrancia, Leonardo. Y son narcomenudistas, son personas que los agarran en la calle directamente. Con posesión, ¿no?, de alguna droga, de alguna sustancia ilícita. Flagrancia. Nuestra capacidades de investigación más bien débiles, ¿no? Pues no existen. Un porcentaje bajísimo es con orden de aprehensión que derive de una investigación completa. Esto no existe, no se conoce. Nuestra Fiscalía es flagrante dependiente. Todo lo que si no te agarran con las manos en la masa, ya no te agarraron. Algo que tenga que ver una investigación compleja, que implique un trabajo minucioso, que lleve a dar con una red criminal, eso no lo soñemos. Es
al que está en la calle vendiendo droga o con posesión de droga o a quien se la siembran, a quien procesa nuestra Fiscalía General, la que debería estar atendiendo casos complejos y graves. Esto para delitos federales contra la salud, pero en general pues tenemos esta dependencia en todos los delitos, Leonardo. Entonces, bajita capacidad de investigación y nada de persecución estratégica, como ya te comentaba en días pasados. Entonces, pues es una procuraduría venida a menos. El proyecto de fiscalía sigue esperando a alguien que lo impulse. Creo que es momento, Leonardo. Ha habido mucha omisión por parte del Senado. Si bien este Consejo Ciudadano que estaba previsto nunca se instaló, creo que como contrapeso el fiscal y la fiscalía tienen al Senado que desde hace mucho tiempo debieron haber llamado a comparecer. Ha comparecido, pero en un ambiente muy protegido, donde no ha habido una verdadera deliberación y se hayan discutido estos temas de una fiscalía con menos recursos, menos profesionales, menos investigación, más impunidad y más flagranto dependiente que pues que no nos lleva a ningún lado. Y va a estar ausente como estuvo ausente Leonardo en el operativo contra Ovidio, donde pues destacaron elementos del ejército mexicano, pero no la presencia de una instancia que es clave. Absolutamente, mi querida Edna. Pues te agradezco mucho tu comentario, pendiente del artículo que suben mañana a la página de México Evalúa. Muchas gracias, que estés muy bien, Leonardo. Buenas noches. Cuídate mucho. Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Ahí están los datos. Podríamos mandar a la Fiscalía 6 meses a Hawái y este país tampoco sería tan diferente, ¿no? Es decir, 4% de variación. Mucho trabajo hay que hacer en materia de desarrollo institucional. Pero dejo ese tema, vamos ahora a nuestra sección del Colegio Nacional. Bueno, y hoy me enlazo nuevamente con mi admirado doctor Martínez Palomo. Doctor, ¿cómo está? Doctor, es un placer nuevamente estar con usted. Muchas gracias. Y recordar un personaje por el que también nutría una gran admiración, Pérez Tamayo, que nos dejó el año pasado, un hombre que fue además de un gran médico, epidemiólogo. Recuerdo que era académico de la lengua y miembro, doctor, del Colegio Nacional. Así es, justamente dentro de 2 días se conmemora el año del fallecimiento de mi maestro, que se une a una lista muy grande de médicos, grandes escritores, como tenemos a Mariano Azuela, Pío Baroja, Gregorio Marañón y muchos otros que usted sabe muy bien. Realmente fue un escritor excepcional, pero lo celebramos fundamentalmente por 2 razones. Una, como maestro de médicos que contribuyó a modernizar la medicina, a principios de los años 60, en los años 70 también, fue absolutamente indispensable su participación para tener una visión de la patología, es decir, el estudio de la enfermedad. Anteriormente, la patología se refería fundamentalmente a examinar las consecuencias de la enfermedad, qué había hecho la enfermedad sobre el organismo. Y Pérez Tamayo lo cambia totalmente y analiza los mecanismos, cómo se produce la enfermedad. Y esto tuvo un valor realmente muy grande, formó una playa de alumnos tanto en México como en América Latina, y por otro lado fue un científico absolutamente excepcional como divulgador. Sí. Centenares de conferencias, solamente en el Colegio Nacional editó 71 libros, prácticamente todos sobre divulgación, y por otro lado, en otras editoriales, sus libros sobre patología. El libro, yo fui su alumno justamente cuando salió en el 1960 su libro Principios de Patología, que cambió el panorama de la medicina mexicana. Un libro moderno, un libro lleno de citas bibliográficas, todas las citas analizadas, por qué era importante mencionarlas, y con este concepto totalmente diferente de analizar la enfermedad. Y por otro lado,
como divulgador científico, pues fue un divulgador excepcional de la ciencia y analizó la estructura de la ciencia y las artes, la ciencia y la filosofía, la ciencia y la ética, la práctica científica y después su crítica demoledora de la situación de la ciencia en nuestro país, que pues ha cambiado poco desde que empezó a criticarla hace ya un buen rato. Sí, absolutamente. Un hombre además muy atento a la historia del pensamiento. Me impresionaba esa capacidad que tenía de ir explicando cómo se iban modificando, ¿no?, los paradigmas. Hace un par de años que conversaba con él, me recordaba, él me enseñó a mí cuestión de la serendipia, que gracias a sus ensayos a muchos de nosotros nos quedó más clara, ¿no? Como la búsqueda, el divagar del científico puede tener no siempre una línea recta y encontrarse uno con cuestiones, doctor Martínez Palomo, absolutamente fascinantes. Yo creo que usted puso un punto importante. En su libro, que era absolutamente moderno para la época, todos los capítulos los iniciaba con un recordatorio histórico, cómo se había llegado al punto que estaba él analizando. Y esto fue importante, no solamente la historia, sino para los médicos el estudiar la filología, el origen de los términos. Los médicos nos caracterizamos por usar unos términos de lo más complicado, del latín o del griego. Herméticos, digamos. Disimular nuestra ignorancia. Y de hecho, le comento algo que me dijo el doctor Ignacio Chávez cuando era rector de la universidad. Me dijo, oye, ¿quiénes fueron tus grandes maestros de la facultad? Ya yo estaba recibido y le digo, el mejor fue Ruy Pérez Tamayo. Y me dijo, ¿por qué? ¿Te enseñó a hacer autopsias, a hacer diagnóstico? No me enseñó nada de eso. Entonces, ¿por qué dices, decía de tú, por qué dices que Ruy Pérez Tamayo es un gran maestro? Porque nos enseñó que la medicina es una especialidad fundamentalmente ignorante. Y me dice el doctor Chávez, entonces sí es un gran maestro. Un gran maestro, no hay duda. Cuéntenos cómo va a ser el homenaje, ¿qué tienen planeado, doctor? Bueno, va a hablar por la Academia de la Lengua Julieta Fierro, por el Colegio de Bioética Carlos Viesca, dos de sus alumnos, Eduardo López Corella y Miguel Reyes Mújica, y Julio Frenk y yo, como los médicos del Colegio Nacional, coordinamos esto. Y va a haber un video muy interesante de 8 minutos que resume un poco la vida de Ruy desde que era estudiante hasta sus últimos días. Esto es el lunes próximo, el lunes 30 a las 6 de la tarde, y esto se puede obviamente ver por internet o en YouTube. Muy bien, pues ahí está efectivamente la invitación del Colegio Nacional para recordar a ese gran médico, ese gran divulgador, ese gran académico de la lengua que fue Ruy Pérez Tamayo. Doctor, ¿algún apunte más? Agradecerle enormemente la gentileza de que nos permita el anunciar este homenaje que esperamos que tenga un gran público. Yo quiero terminar nada más. El día que murió el doctor Pérez Tamayo, me entrevistaron y yo dije, ha muerto el último grande de la medicina. Y por esto lo digo, porque los grandes de la medicina fueron, además, muchos miembros del Colegio Nacional, los que hicieron los institutos, cardiología, el Hospital General, psiquiatría. Y Ruy no hizo una institución, hizo su departamento muy importante de patología experimental, pero él cambió la medicina. Realmente él contribuyó a los 35 años, muy joven, con su libro Principios de Patología, a que nos subiéramos al tren de la modernización, porque ya se nos estaba yendo como muchas otras cosas. Pero por fortuna, no solamente nos pudimos subir hasta atrás, sino estábamos en la parte de adelante, porque él estuvo en Estados Unidos documentándose en la Universidad de Yale y pudo hacer un libro excepcional que después se tradujo al inglés y que fue utilizado por universidades como Harvard como libro de texto. ¿No? Muy bien. Pues lo recordaremos, por supuesto, con gratitud por esa larga vida y toda esa obra que nos dejó. Doctor, muchísimas gracias por el enlace. Al contrario, hasta pronto, doctor. Hasta pronto, doctor Martínez Palomo, hoy el miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Voy a Baja California, de donde, por cierto, era Ruy Pérez Tamayo, con mi compañera Rocío Galván. Adelante, Rocío. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con mucho gusto, igual que tu audiencia, para informarte que lo que fue la
noche de ayer fue asesinado el jefe de la Policía Turística de Playas de Rosarito, Roberto Giovanni Treu Cortés, y gravemente lesionado su hijo menor de edad. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: ellos iban en una camioneta, de pronto se bajan en la esquina de una plaza comercial y al parecer se les había descompuesto la unidad y llegan dos hombres a bordo de otro auto y los balean. Cuando llegaron los paramédicos a prestarle auxilio, pues él ya había fallecido y su hijo pues estaba gravemente lesionado. De hecho, los médicos hasta el momento manejan una situación ponderada, porque dicen que no saben si se vaya a salvar. Uno de los balazos le impactó el abdomen y le lesionó de una manera muy grave al joven, que es menor de edad y que era hijo de este jefe de la policía. Hubo rueda de prensa, Leonardo, y en esa rueda se dio pormenores de cómo ocurrieron los hechos. No hay detenidos. Y bueno, esto queda en un contexto de un cuarto ataque a policías aquí en Baja California. Antes fue en los municipios de Ensenada, de Tecate, también aquí en Tijuana, y ahora en Playas de Rosarito. No había amenazas, no se sabe de ningún antecedente de que él hubiera dicho que tenía temor, nada. Y pues llama la atención que sea el jefe de la Policía Turística, no era preventiva ni tampoco de otra área de la policía. Entonces es lo que tenemos hasta el momento. Te agradezco mucho el reporte, Rocío. Hasta luego. Bueno, y dos elementos que comparto con usted antes de irnos. Uno, vale la pena que le eche un vistazo al documento que publica el INE sobre las afectaciones que tendría el Plan B, la afectación a la estructura del INE, entre otras cosas. Recuerda usted, platicábamos con Pedro Salazar hace algunos días, la reforma suprime la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, todas las afectaciones que tendría el Servicio Profesional de Carrera, en este caso el Servicio Nacional Electoral. Mucha gente que se ha ganado su posición ahí no le han hecho ningún favor, ni ha sido miembro de ninguna campaña, ni ha defendido gobiernos indecentes, ni ha hecho nada impropio. Lo que ha hecho es servirle a su país y trabajar decentemente por la vía de la venganza política. Se quieren suprimir, hay un montón de plazas, estarían afectando a un porcentaje muy importante, algo así como el 80%, 84%, en este caso, una reducción del servicio profesional, lo cual implica muchos elementos. Y también que le eche un vistazo al texto de Javier Tejado hoy en el Universal. Habla sobre el tema de la nueva ley y si el tribunal va a valorar de qué manera pues todas estas participaciones de los futbolistas apoyando al secretario de Gobernación. Vale mucho la pena echarle un vistazo. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.